¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de la que larga del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, etcétera, etcétera. Ya se la saben, por fin el sábado de podcast, el día más esperado de la semana. Y esta vez uno muy especial porque hablaremos del May the 4 be with you, ¿no? Así que obviamente hoy es el día de Star Wars, es un día que en este podcast nos encanta celebrarlo. Así que bueno, pues no solamente este día, sino en algunos de este mes de mayo. Hablaremos de muchas cosas de la saga, así que bueno, pues para que estén muy al pendientes. Pero bueno, antes de iniciar les recuerdo que si todavía no están suscritos y todavía no suenan hasta que la les recomiendo que lo hagan, neta, me apoyan mucho y hasta al hacerlo. Por supuesto, cuando lo hagan no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y también agradezco a los que se han suscrito en estos días, neta, como digo, me apoyan bastante al suscribirse, al unirse a este bello aquelarre donde nos encanta hablar de cosas ñoñas, ¿no? Y bueno, también les recomiendo seguirme en mis redes sociales, me encuentran como LuisFrikikoven97 y pues ahí llevo a subir cosillas que a lo mejor aquí no llego a subir. Pero pues bueno, nenes, ahora sí, sin tanto rodeo, iniciemos la sesión de la aquelarre de esta ocasión y vamos a lo que nos troja Chencha. Y bueno, pues en estas, desde estos últimos meses ha estado emitiendo lo que es la temporada final de Star Wars The Bad Batch, esta serie animada que es secuela de espiritual de cierta manera de Clone Wars, que bueno, pues seguimos ahora al Escuadrón 99 que se nos introdujo en los primeros capítulos de la séptima temporada de esta serie. Entonces pues bueno, ahora sí de que le dieron su spin-off y bueno, pues ha tenido sus altas y bajas, ¿no? Pero bueno, por desgracia, pues prácticamente dijeron ya cortar de una vez la serie, por lo que el final se dio en su tercera temporada, que ahorita hablaremos un poquito de qué tan beneficioso y contraproducente llegó a ser esto, ¿no? Pero bueno, así que vamos a hablar de ello. Obviamente hablaré con spoilers de lo que vimos y bueno, pues la verdad es de que sí hubo cosas bastante interesantes, ¿no? Y bueno, para empezar, pues obviamente esta serie continúa después del final de la segunda temporada, donde Crosshair y Omega están capturados, Tech está muerto y mientras tanto, pues bueno, lo que es Hunter, Wrecker y Echo, pues buscan una manera de encontrar Omega, ¿no? Y pues todo transcurre ya en la serie unos meses después de esto, donde bueno, al final del día Omega y Crosshair logran escapar, pero son perseguidos por el Imperio, esto porque descubren que, bueno, la sangre de Omega es muy especial, ya que tiene midiclorianos, ¿no? Y lo que buscan hacer es que estos midiclorianos puedan pasarse de un cuerpo clonado a otro sin que pierdan su conteo, ¿no? Entonces, pues es por eso que Omega es tan valiosa y bueno, pues ahora la van a buscar a ella, mientras que obviamente pues tanto Omega como el escuadrón tienen que seguir ocultándose al mismo tiempo de que, bueno, descubrir por qué están detrás de Omega para ya que puedan vivir una vida en paz. Y pues bueno, como ya saben, vamos a hablar un poco con spoilers de todo esto que vieron, así que pues si todavía no han visto esta tercera temporada o el final de la serie, pues bueno, de una vez les advierto, ¿no? Y hablemos un poquito de los personajes, ¿no? Para irnos guiando en todos estos eventos. O sea, los personajes, o sea, hasta eso, hubo unos que me gustaron y otros que no. O sea, siento yo que el manejo de personajes estuvo mejor en la temporada pasada, como que dieron mucho mejor para cada uno de ellos, particularmente lo digo por Tech, que a lo mejor en su momento se lo dieron porque lo iban a desvivir, pero en general creo yo que en la segunda temporada el desarrollo de personajes estuvo bastante mejor que aquí. Digo, no es que aquí haya malo, ahorita le hablaremos de algunos que me gustaron, pero por ejemplo, si hablamos de los protagonistas, o sea, Wrecker está pues siendo Wrecker, o sea, sí es divertido, tiene escenas de acción y lo que creas, pero al final del día tampoco sobresale tanto, ¿no? Inclusive me atrevería a admitir que en esta temporada no sobresale tanto Wrecker como en las pasadas. Echo está totalmente desperdiciado, la verdad, apenas si aparece, de hecho, muchas veces a lo largo de lo que estaba viendo los capítulos, me llegaba a acordar así de, oh, cierto, hace falta Echo, ¿dónde está? Y siempre era un pretexto de que está haciendo algo o así, y solamente lo mencionan o se escucha su voz y eso, y pues fuera de algunos capítulos y sobre todo para el final pues sí aparece, pero es muy contado, y la verdad sí es una pena porque, o sea, puedo entenderlo de que, ok, fue un personaje que le dieron mucho, hincapié, mucho trasfondo y mucho foco, digo, estuvo en The Clone Wars, aparte, es uno de los arcos finales de la serie tuvo que ver con él, luego tuvimos que en la primera temporada se centraban mucho en su transición a esta persona cyborg y todo eso, o sea, sí puedo entender que a lo mejor ya le han dado mucho foco y mucha atención y todo eso, pero siendo esta la temporada final, pues valdría la pena a lo mejor mostrarlo un poco más, ¿no? Y la verdad siento yo que si no fuera por inclusive que hacerle ya el final de la serie, no te acordarías de que sigue en esa temporada final, ¿no? Y siento yo que son los más perjudicados. Luego de ahí sigue Hunter, que está, o sea, me gusta Hunter, siento yo que igual no está tan aprovechado, pero aún así creo yo que le dan mucho más con qué trabajar, sobre todo con esta como trama de que está muy sobreprotector con Omega
Omega, de que no la quiere dejar, de que la quiere cuidar, inclusive del mismo Crosshair del que desconfía. Y pues por un lado vemos cómo tiene que irse, se va recuperando la confianza en Crosshair, así como también, bueno, pues tiene que confiar mucho más en Omega, que es algo que se veía mucho más ya para la escena final de la serie, que ahorita hablaremos de ella. Pero bueno, así va la cosa, ¿no? Pero con los que creo yo que sí sobresalen bastante fueron lo que son Omega y Crosshair. Por un lado, Crosshair vemos que tiene como estrés postraumático de lo que vivió en Monte Tantis. Vemos que inclusive no quiere regresar ahí. Tanto así que tiene como una especie de movimiento involuntario con la mano que le hace fallar en el sniper. Cosa que le cuesta muchas cosas, como por ejemplo cuando ya casi el final de la serie se llevan otra mesa Omega y pues por este mismo problema no puede apuntar bien el rastreador a la nave, o sea, le causa muchas cosas, ¿no? Pero me gusta de que aquí vemos a un Crosshair que sabe mucho más, ¿no? Que inclusive es capaz de decir ya en un punto de que no quiere regresar a Tantis, de que le trae muchos malos recuerdos, y de inclusive buscar el perdón de sus hermanos, que al principio no lo es muy orgulloso para hacerlo, pero vemos como poco a poco se va abriendo otra vez a los que son a lo que es el escuadrón, inclusive mucho más antes de que los traicionara y todo. Entonces creo yo que su desarrollo estuvo bastante bien. Y si hablamos de Omega, creo yo que fue la que tuvo mayores cambios y para bien. Y es que no es sorpresa para nadie que Omega se ha sido un personaje que no ha sido de agrado de todos. En lo personal no es alguien que me desagrade, pero sí es cierto de que obviamente es mi personaje menos favorito del escuadrón. Digo, se entiende porque es una niña. Digo, al final del día mucha gente dice es muy irritante, pero siento yo que inclusive es muy difícil hacer un personaje niño que no lo sea. O sea, de que se puede lograr, pero siento yo que es algo muy difícil. Y aún así, pues creo yo que no es tan irritante como muchos pintaban, pero sí es cierto que tampoco era la gran cosa, sobre todo porque, bueno, pues prácticamente el escuadrón estaba de niñera con Omega para que no le pasara nada y esto, ¿no? Pero aquí vemos el cambio de las cosas, vemos, y la verdad me gusta mucho porque vemos a una Omega mucho más activa. O sea, si bien en las anteriores temporadas ella buscaba también hacer algo, aprendía cosas y servía en muchos planes y eso, aquí la vemos de hecho inclusive ya proponiendo acción y todo, en cosa que vemos desde el principio. Por ejemplo, vemos que cuando van a escapar, o sea, sí le ayuda un poco Lana C de que le da el datapad y eso, pero ella va directamente con Crosshair, ella se le idea de los planes de dónde, por dónde huir y todo esto, o sea, sabe cómo moverse. O cuando, por ejemplo, el Imperio invade Pabu y ella misma se entrega para que, bueno, dejen en paz al planeta, y ya están otra vez en Tantis, de hecho busca la manera de salir junto con los niños sensibles a la fuerza del laboratorio. Entonces sí vemos esta Omega mucho más activa y que se nota que ha crecido bastante, inclusive que ha aprendido muchas cosas de sus hermanos, de Crosshair, Wrecker, Echo, Tech, Hunter, y la verdad se agradece bastante. Y hablando de Tech, quiero mencionar esto, o sea, me agradó mucho de que se atrevieran a dejarlo pues ya fuera de la historia, de que sí haya perecido al final de la segunda temporada, porque mucha gente teorizaba de que a lo mejor era uno de estos clones controlados por Hemlock y todo esto, pero por suerte no fue así. Y la verdad me agrada porque sí le da mucho peso a su muerte, porque creo yo que la muerte de Tech, la verdad es como, sí es una muerte muy trágica y que sí pega. La verdad creo yo que es de las mejores, que digamos por una manera de así decirlo, de las mejores de la saga. Entonces qué bueno que se mantuvo así y que de cierta manera mantengan su espíritu en recordándolo y todo esto, ¿no? Lo cual agradezco bastante. Y hablando ahora también de personajes, hablemos de los invitados, porque pues un chiste recurrente en el fandom es que The Bad Batch pues tiene muchos invitados, y bueno, en este caso creo yo que son menos que las temporadas pasadas, donde sí había bastantes personajes de otras series o medios de Star Wars. Y aquí vemos como que un poquito más reducido, pero hecho de buena manera, a excepción de un poquito de un personaje que ahorita hablaré. Vemos por ejemplo por ahí a Cad Bane, que aparece en un momento en un capítulo, que tiene su participación muy adecuada. Fennec Shan lo mismo, aparece lo que tiene que aparecer y está muy bien todo. Capitán Rex creo yo que sí pueden haber aprovechado un poquito mejor, inclusive con Wolf, porque yo pensaba que iban a decirnos qué fue lo que pasó, o sea, cómo fue que llegó Rex, Wolf y Gregor a lo que como estaban en Rebels, ¿no? Que iban a poner las cosas ahí, lo cual no hacen enteramente. O sea, sí te dan a entender qué es lo que sucedió más después de las guerras clon con Rex y eso, pero siento yo que todavía falta mucho que explicar, porque, o sea, sí vemos que se reencuentra con Wolf y que está trabajando con Gregor para rescatar clones y eso, pero no llegan a mucho más ya para el final. De hecho, ya para el capítulo final yo pensé que aparecerían y no aparecen. O sea, es como, pues siento yo que
desaprovecharon mucho la oportunidad. Obviamente a lo mejor, no sé, en otra serie, en algo tipo Tales of van a sacar la historia o algo así, pero pues por el momento no sabemos cómo es que llegaron a como estaban en Star Wars Rebels, entonces siento yo que todavía hay un hueco muy grande por llenar, que ahorita hablaremos un poco del por qué siento yo de esto, ¿no? Y por supuesto, obviamente está el elefante en la habitación, Asajj Ventress, que causó mucho revuelo y entre emoción y disconformidad y confusión, porque pues bueno, el personaje sale una novela que es Discípulo Oscuro, que originalmente iba a ser un capítulo de Clone Wars antes de que la cancelaran, pero bueno, pues la cancelaron, pero lo convirtieron en novela para darle un final al personaje de Asajj Ventress, que al final de esta novela, por salvar a Queen Lab Boss, muere, ¿no? Es desvivida y pues así termina la cosa, ¿no? Pero pues después vemos que no, que está viva y esto, y pues ahí causó mucha confusión, disconformidad, emoción, varias cosas, ¿no? Y pues por eso salieron a decir de que obviamente habrá muchas cosas que contar de Asajj, de cómo sobrevivió y de que otras cosas siguen, pero sí es cierto que pues bueno, todo a su debido tiempo. Y aún así pues no está todo muy esclarecedor porque aparece en un capítulo y pues sí le habla Omega de la fuerza y esto y aquello, pero sí es cierto de que fuera de ese capítulo que aparece no da mucho más y la verdad creo yo que sí desperdiciaron mucho la oportunidad porque por un lado de Omega no te hablan más de qué es lo que va a hacer ella siendo sensible a la fuerza, digo, porque en ese capítulo sí medio, o sea, se da a entender de que cuando sale el momento al final del capítulo donde sale una bestia del agua, se da a entender de que fue en parte por culpa de Omega que estaba teniendo pues mucho estrés y eso, ¿no? O sea, se da a entender de que en parte fue así, pero no exploran mucho más allá de que ella sea sensible a la fuerza por tener muchos midichlorianos. Y pues también es cierto de que nada más aparece a Sasha en ese capítulo y ya está. Y a lo mejor no hubiera tanto problema si no hubieran spoileado la aparición en el tráiler, porque sale el tráiler y al final se ve a Sasha y uno piensa de que, si lo spoilean es porque va a aparecer en unos, aunque estén dos, tres capítulos. No, o sea, nada más aparece en uno y ya está. Y siento yo que así sí echaron a perder un poco la sorpresa. Digo, a lo mejor si no lo hubieran spoileado, pues hubiera quedado bien y hubiera quedado un poco mejor parada su aparición. Digo, no me disgustó, es agradable ver que quieren retomar a este personaje porque en lo personal siendo alguien que es muy importante en The Clone Wars y que pues mucha gente no conoce su final porque, o sea, sí a lo mejor hablemos los fans de Star Wars muy hardcore que hemos leído cómics, novelas y estamos muy al tanto de las cosas y lo que sea, pero hay otros que no, hay otros que nada más consumen que las películas, las series, live action y animadas y ya está. O sea, no consumen algo más ya sea por tiempo o porque a lo mejor les gusta la saga pero no están tan interesados en saber muchísimo más, o sea, tendrán sus razones. Y la verdad pues sí es cierto de que a lo mejor alguien ve de Clone Wars y, ok, así terminó Ahsoka, así obviamente sabemos cómo terminan aquí en Obi-Wan, o sea, muchas cosas, pero ¿qué pasó con las Asajj Ventress? O sea, sí queda muy abierta la duda de este personaje y pues bueno, en parte me gusta de que lo retomen para que la gente que no conozca el material más allá del audiovisual le siga la corriente, le siga el camino, pero sí es cierto que desaprovecharon un poco este regreso, ¿no? Aún así, pues habrá que esperar a ver cómo lo hacen con Asajj y pues bueno, ahora antes de llegar al final hablemos un poco de las cosas que agrega el canon esta serie. Porque algo que sí es cierto que agregó mucho esta serie fue agregar muchas cosas al canon, digo, desde ver cómo fue la transición de República a Imperio, hasta bueno, cosas como el origen de los Stormtroopers ya como los vemos en la trilogía original, ver el cambio de tecnología y todo esto, y bueno, ahorita mucho con lo que tiene que ver un poco con las secuelas, que creo yo que están haciendo mucho trabajo todavía por hacer, creo que todavía hace falta, pero sí es cierto de que pone cosas bastante interesantes. Para empezar, lo de Omega con los midichlorianos me agrada porque antes como tal nunca se ha explicado cómo se clona un ser sensible a la fuerza. Digo, en medios donde se hacen estas historias de seres sensibles a la fuerza clonados, no explican mucho más allá. Tenemos Imperio Oscuro, que es del universo expandido, donde, bueno, aquí vemos que el emperador regresa, muy similar a episodio 9, y de hecho, pues bueno, se menciona que transfiere como su esencia, su espíritu, lo que sea, al cuerpo clonado, y pues bueno, así le va haciendo porque de hecho tiene varios, entonces, así es como regresan estos cómics, pero pues no se explica mucho más que pues es por la fuerza, mi hijo no esté chingando y ya está, o sea,
Nada más esa es la explicación. Y luego tenemos hablando este otro del universo expandido que fue el de Force Unleashed 2, donde bueno, la trama viene de que de que bueno, continuamos el final del lado luminoso del primer juego y vemos a un Starkiller clonado, ¿no? Y pues bueno, de hecho, parte de la trama es que si ese Starkiller es un clon o no, porque por un lado pues estamos en camino y pues obviamente escapamos y todo y pues Vader nos dice que somos un clon, pero por otro lado, de hecho, personajes como Ram Kota y eso le dicen que es imposible ya que nadie puede clonar un ser sensible a la fuerza por los midichlorianos. Entonces, te dejan con esa pregunta, pero ninguno de los dos finales te la abre. Por ejemplo, el final del lado oscuro nada más sale un clon malvado y pues ya está. Y en el lado luminoso pues se queda abierto todavía si en verdad es un clon o es el verdadero. O sea, es un desmadre. Entonces jamás he explicado mucho de la clonación a seres sensibles a la fuerza. Y ni digamos episodio 9 porque, porque pinche explicación de que por alguna razón Palpatine regresó y nada más uno se atreve a decir, pues es porque es magia de los Sith, mi hijo, y ya está. O sea, nada más esa es su explicación y ya está. O sea, algo que debe haber sido muy importante en la película, no lo ponen. Entonces, bueno, no hemos tenido más allá de eso y aquí me agrada que expliquen un poco mejor las cosas, que digo, ya por ahí medio se veía venir en The Mandalorian cuando descubren lo que estaban haciendo un poco con Grogu y el Dr. Pershing y esto, pero aquí me agrada que expliquen el Dr. Hemlock explique un poco mejor, ¿no? Que básicamente al clonar a alguien, pues su conteo de midichlorianos se va perdiendo, porque digámoslo así, no es como alguien puro, por así decirlo. Entonces, digámoslo, yo hago un clon de Obi-Wan, ese clon de Obi-Wan va a tener menos midichlorianos que el Obi-Wan original y va a ser mucho más débil y menos abierto a lo que es la fuerza y eso, por lo que es la razón de que Omega es importante, porque por alguna razón le transfirieron midichlorianos y esa transmisión de midichlorianos fue exitosa, ¿no? Tiene un buen conteo, por lo que bueno, al ser ella un clon, pues buscarán la forma de cómo replicar ese mismo proceso para el emperador que están haciendo el proyecto Nigromante, que me agrada mucho que agreguen esto y bueno, pues viendo cómo se va conformando todavía más lo que es esta nueva línea del tiempo de Star Wars y la verdad estuvo bastante bien esa adición. También me gustó mucho lo que tiene que ver con los clones, creo yo que igual nunca han intentado explicar mucho más allá qué pasó con ellos tras las guerras clon. En el universo expandido, o sea, se da a entender que inclusive en épocas de la trilogía original todavía había clones sirviendo en el imperio, pero se queda muy vago, tampoco es que indaguen mucho en ello, y en el canon nada más se limitaron a decir, si no mal recuerdo, en la novela de Tarkin, que todos los clones fueron básicamente dados de baja y ya solamente quedaban muy pocos para épocas de la trilogía original en servicio. O sea, prácticamente era muy raro ver un clon en el imperio ya para ese tiempo y jamás se explicaba mucho el por qué. Y ahora pues nos dan mucho más el contexto desde que los dieron de baja hasta que experimentaron con ellos y bueno, pues viendo el final de que los clones buscan su libertad, que esta parte me gustó bastante de la libertad de los clones, que ahorita hablaremos un poco más de ello. Y pues también obviamente algo que me gusta mucho de esta serie es de cómo vemos la transición de República a Imperio, vemos cómo va cambiando la galaxia, vemos cómo va cambiando el sistema e inclusive me gusta cómo vemos cambiando la tecnología. De hecho por ahí para el final vemos o sabemos unos Venator, pero también ya empezamos a ver un destructor estelar, entonces también hace un buen puente entre épocas de la saga, lo cual se agradece bastante. Pero bueno, ahora sí hablemos del final, ¿no? Que la verdad es un final bastante bueno, porque algo que me gustó de la serie es de que sí va mucho más directo al grano, o sea, casi no hay como tal tanto relleno y aún así lo poco que hay, digámoslo así, es como un puente para seguir la historia, lo hace mucho más lineal, tiene sus pros y sus contras. Por un lado sí es cierto que no da pie a experimentar con otro tipo de personajes más allá del escuadrón, que creo yo que sí, que es algo que le pasa factura un poco, pero también sí es cierto de que hace que tenga un mejor ritmo, que ya era algo que estaba teniendo en la segunda temporada, pero aquí creo yo que mantiene mucho mejor su ritmo de serie, ¿no? Y bueno, llegamos a este final y vemos que bueno, pues Omega por un lado está buscando escapar junto a los niños sensibles a la fuerza, vemos a esta doctora que es la hermana de Omega, que bueno, ya va a ayudar a escapar también, y por un lado tenemos al Escuadrón 99 llegando para bueno, rescatarla, así que pues todo se junta prácticamente y bueno, pues ahí se empieza a armar el desmadre. Por un lado Echo se encuentra con la doctora Emery y pues ambos buscan a Omega para poder escapar, y por otro lado Omega está con los niños sensibles a la fuerza buscando la manera de salir, y pues vemos Hunter, Wrecker y Crosshair
¿cómo se llama? Intentando entrar a Tantis, ¿no? También me agradó mucho ver por allá a Rampart, la verdad me gustó que no lo olvidaran tanto este personaje, tuvo buenos momentos, la verdad ya no, no salió mucho y salió para prácticamente los últimos capítulos, pero sí es cierto que por lo menos sí le dieron un mejor cierre más allá de que pues dejó de aparecer y ya está, entonces me agradó eso por ahí, y bueno, pues vemos a todo lo que se tienen que enfrentar los clones para, bueno, poder encontrar Omega y liberar a los hermanos y eso, ¿no? Vemos que Omega libera a la bestia Silo, lo cual me agradó bastante. Fue bueno darle el cierre también a la bestia Silo, que fue algo de que se quedó muy abierto en Clone Wars, que es así, no hay excusa de que fue por la cancelación, porque, o sea, literalmente tuvieron más temporadas después de que apareció la bestia Silo y nunca exploraron mucho más allá. Entonces me alegro que todavía siguiera por ahí esta bestia, la liberan y con ella se ayudan a hacer una distracción para poder salir. Y bueno, pues Emery se encuentra con Echo y eso, y digo, Emery y Echo se encuentran con Omega, y pues bueno, al final se llevan Emery se lleva a los niños sensibles a la fuerza, mientras que pues bueno, Echo y Omega van a buscar al resto del escuadrón y a liberar a los otros clones, ¿no? Esto porque bueno, el 99 fue aprensado por unos clones, estos como clones asesinos que ya habíamos visto en la segunda temporada y que también vimos en esta, que bueno, vemos que son de varios tipos, hay unos que usan como cuchillas, otros varas, otros snipers, o sea, son como una versión alternativa del Escuadrón 99 pero para el Imperio, y son clones que fueron alterados con, pues bueno, con los experimentos de Hemlock, y la verdad sí me gustaría que se indagara mucho más en ello. Por ahí tengo la teoría de que a lo mejor en este nuevo canon son como la versión anterior a los Dark Troopers, que bueno, igual en el universo expandido la primera idea de los Dark Troopers era hacer los soldados, o sea, que fueran humanos en trajes especiales, pero se cambió a androides, ¿no? Y a lo mejor siento yo que quieren hacer algo similar, de que empezaron con estos clones y después llegamos a los Dark Troopers, que son los droides que vemos en The Mandalorian. Entonces sí me gustaría que exploraran mucho más de esto, y bueno, pues ahí vemos como también, pues bueno, los clones dan su última batalla, logran liberar al escuadrón y pues bueno, pelean, y ahí es cuando de hecho pues se enfrentan con Hemlock, que busca aún así Omega. También me gustó mucho ver a Lana hacer una última vez, me gustó que tuviera como este papel de destruir sus archivos y que bueno, se sacrificara para evitar que el Imperio obtuviera la información sobre los midichlorianos y eso, y de paso pues se echa al Rampart. También pues bueno, Hunter y Crosshair se echan también allá al Doctor Hemlock, logran rescatar a Omega, y pues ahora sí que todos terminan bastante bien, bueno, excepción de la manita de Crosshair, que bueno, pues se la amputó uno de estos clones, pero fuera de eso todo termina pues relativamente bien, que yo esperaba la verdad algo mucho más trágico, pero no lo digo como algo malo, de hecho lo digo como algo muy bueno, porque por muchos momentos pensaba, no es que ahorita Wrecker se muere, no es que ahorita Crosshair, adiós, no, ahorita Hunter, no, ya ni hablamos, ¿no? O sea, sí había momentos donde pensabas que ninguno lo iba a lograr salvo Omega, pero sí lograron que pues salieran todos los que quedaban del escuadrón juntos, y creo yo que tiene que ver mucho con el final de esta serie, porque al final vemos que pues bueno, están en Pabu, los clones se quedan ahí. Por un lado, Echo se va con Rex para un campamento que tiene con clones en Pantoria, que bueno, es donde está la senadora Chuchi. Y después tenemos un salto al futuro donde vemos a un Omega ya mucho más grande, que se va a ir de Pabu porque pues, se va a enlistar con los rebeldes, y a Hunter ya mucho más grande, y pues bueno, se despiden. Y así termina la serie. Y me gustó mucho el final por dos razones. Por un lado, me gusta que en esta ocasión el tema de los clones sea la libertad, porque, o sea, en la saga de Star Wars vemos mucho lo del destino, ¿no? De que es que Jin tiene que cumplir su destino y de buscar la manera de derrotar al Imperio, es que Luke tiene que cumplir su destino y enfrentarse a Vader, es que Anakin tiene un destino, o sea, como que cada quien tiene este camino predeterminado por la fuerza, y aquí me gusta que con los clones lo hagan distinto, de por lo mismo de que su naturaleza fue tener un camino predestinado que era básicamente servir a una guerra y está, ver que ya tengan una vida aparte de ello, ¿no? Que es algo que ya en Clone Wars tocaban, de hecho en el arco final, en el de Mandalore, por ejemplo, Rex lo menciona, de que sin la guerra ellos no existirían, o sea, ya no quieren que haya guerra, pero es que sin ella no existen, y me agrada mucho de que aquí vemos de que pues pueden buscar ahora otra manera de seguir, que es algo que inclusive llega a pasar en la vida real, que mucha gente en varias partes del mundo entra al ejército, pelea en batallas y esto, pero después de esto, ¿qué sigue? O sea, porque muy buena parte de su vida vivieron y entrenaron para servir a una causa, para servir a un ejército, a un país y eso.
Y al final con esto se acaba, ¿qué sigue después? Entonces me agrada de que aquí esta historia no tanto sea de cumplir un destino, sino que sea de que buscar tu propio destino, ¿no? Que en este caso pues ya no hay guerra, o sea, a lo mejor no terminó la guerra de la manera que los clones esperaban, pero ahora son libres y qué es lo que van a hacer con esa libertad. Entonces me agrada mucho que hayan tomado esa decisión para el final y de que inclusive lo dejen abierto, ¿no? De qué es lo que hizo cada clon, digo, al final del día, pues por ejemplo tenemos a Rex, Gregor y Wolf que al final regresaron a pelear en Rebels y eso, y es algo que vemos de hecho aquí en este final, donde Omega decide ir a pelear con los rebeldes. Ahora inclusive le creo que no me acuerdo, creo que se le dice Hunter a ella, de que bueno, pues nosotros terminamos nuestra pelea, pero ahora te toca la tuya o algo así, ¿no? Entonces ya es momento de la pelea de Omega y es una pelea que ella decide tomar, cosa que me agrada bastante, la verdad. Ahora sí que veremos si a lo mejor en alguna historia, serie, cómico, lo que sea, hacen referencia o aparece Omega. Sería bastante interesante ver cómo, qué sigue para este personaje. Y por otro lado me gusta mucho porque tiene que ver y sobre todo la escena final, lo de que es algo muy padre e hija, ¿no? Que es algo muy común en Star Wars, estos temas de padre e hijo, digo, desde que Anakin no tuvo padre, que Luke tiene problemas con Vader, que es su padre, lo mismo con Leia, vemos por ahí también, lo de Ginny y su papá Galen. Hay muchos temas de papá, ¿no? En la saga de Star Wars. Entonces, vemos aquí también un poco similar. Pero aquí me gusta que toquen mucho como esta parte del cambio. De que Omega se vaya. De que ya es momento de que siga su camino. Y pues vemos que técnicamente Hunter era un papá muy sobreprotector. De que la protegía demasiado. Buscaba que siempre estuviera a salvo y eso. Pero al final Hunter tiene que soltar a Omega. Y creo yo que es algo que muchos se pueden relacionar. Digo, por un lado, si tienes hijos, pues es algo que te va a pegar en ese sentido, ya sea porque a lo mejor tus hijos, pues tomaron su camino o en un futuro lo tomarán. Y por otro lado, pues si eres, pues ya eres alguien, más o menos en edad de que, pues eres por lo menos un adulto joven, pues es un tema que te toca porque al final, pues tiene que ver con parte de crecer, de buscar tu propio camino, de ver qué es lo que vas a hacer tú ahora, o sea, y sí es algo que la verdad sí llega a pegar un poquito, la verdad sí saqué la lágrima y lo tocan bastante bien. Y la verdad lo hace emotivo, que es algo que me gustó. Es un final emotivo no tanto porque que haya habido bajas de personajes importantes o algo así, sino por esto de que pues es algo parte de la vida misma, que digo obviamente en un contexto de guerra y en una galaxia muy muy lejana, pero algo que creo yo que es muy relacionable a muchas personas que han de haber visto la serie. Ahora, ¿qué me pareció ya la serie en general? Ya siendo esta la temporada final, ya fue el final de la serie en general. Creo que The Bad Batch no es mala serie, creo yo que tiene muchas cosas positivas, pero sí es cierto que tiene problemas, digo, sobre todo en su primera temporada, que aquí creo yo que hay un problema y es que por alguna razón, salvo en Clone Wars 2003, que todo es bueno desde principio a fin. Las demás series animadas de Star Wars siempre han tenido un problema al inicio. Clone Wars en su primera temporada, fuera de unos cuantos capítulos, la verdad es que tiene cosas bastante infantiles o que pueden llegar a aburrir. Rebels igual, y sobre todo algo que le afectó mucho el cambio de animación. Que sí, Rebels tendrá muy buenos personajes, pero al principio Ezra es bastante estresante, la verdad, llega a hartar mucho. Y también tiene tramas muy aburridas y muy infantiles. De Resistance, de hablemos de cómo fue su primera temporada, tanto así que hizo de que nada más hicieran una segunda y ya estaba. Y en The Bad Batch igual, si bien tuvo un buen inicio en su primera temporada y por ahí tuvo un par de capítulos muy buenos o de momentos bastante interesantes, también sí es cierto de que igual tuvo mucho relleno, un ritmo bastante dispar, donde tuvimos que el primer capítulo por una hora que durara estuvo con muchas cosas, mucha acción, pasaba de todo, y luego el segundo es demasiado tranquilo, que ok, lo puedes perdonar, pero así sigue como por otros 3 capítulos, luego como retoma y luego otra vez se va muy tranquilo, o sea, un ritmo demasiado impar. Se mejoró mucho en su segunda temporada y en esta final, pero siento yo de que sí deberían de mejorar esto, de que desde la primera temporada en verdad entregar algo que inicie súper bien. No digo algo perfecto, pero sí súper bien, hablando por lo menos en series animadas, que en live action por el momento, pues fuera de Obi-Wan y de Boba Fett van bien, pero en la animación sí es cierto de que tienen que hacer eso, ¿no? Porque luego sí ves de que, o sea, a lo mejor alguien por ver esas primeras temporadas deja la serie, si es
como de que, o sea, imagínate que alguien deje de Clone Wars en su primera temporada y se pierda los arcos de Umbara, los arcos de Mandalore, o por ejemplo también el arco de los rehenes, o más de los cazarrecompensas, o sea, nada más porque a lo mejor la primera temporada no fue un hit, o en Rebels que a lo mejor hasta tiene sus cosas malas, pero también tiene sus cosas buenas, y perderte el regreso de Maul, a Thrawn, Vader, más de los inquisidores y todo esto, o sea, como que sí, o sea, sí afecta mucho que tengan malas primeras temporadas. Entonces, les digo, fuera, por ejemplo, de las series de Tales, que Tales of the Jedi fue muy buena, o Clone Wars de Tartakovsky, que desde el principio estuvo bastante bien, fuera de esas, las series animadas no tienen inicios bastante irregulares. Entonces, creo yo que deberían de cambiar eso. Y también sí es cierto de que la serie dejó todavía cosas que por ahí, ¿no? O sea, como dije, como no, o sea, no saber cómo continúa Rex su historia, o por ejemplo con Cody, o sea, Cody salió en la temporada pasada y ya no sabemos qué pasó con él, o sea, se quedó con Hemlock, o en verdad se escapó, o es prisionero, o sea, no sabemos exactamente qué pasó con Cody. Digo, a lo mejor lo hablan en otra historia o lo que sea, pero sí es cierto de que valdría la pena haberlo visto. Y también hablando de, y siento yo que esto tiene que ver un poco con, que a lo mejor siento yo que, creo que Lucasfilm y Disney no están siendo, muy laxos con las temporadas de series, hablando de por sí en general, o sea, que aquí es otro problema, esto ya tiene que ver con otro problema que tiene ya no solamente esta serie, sino todas de Star Wars en general, y es que, ok, puedo entender de que a lo mejor hagas alguna como Obi-Wan, que va a ser una serie limitada, o sea, los 6 capítulos y ya está, ok, está bien, pero por ejemplo tenemos, ahorita tenemos The Bad Batch y justo cuando pudieron haber aprovechado para más cosas, cuando en verdad estaban como que agarrándole mucho más el ritmo a la serie y eso, deciden acabarla. Con Rebels igual, la acabaron en la cuarta temporada. Y ahorita inclusive en las series live action, o sea, de Mandalorian prácticamente ya, o sea, por hasta donde sabemos, la serie terminó la tercera temporada y la historia va a continuar en la película del Mando y Grogu. De Boba Fett no sabemos qué va a pasar, si va a haber segunda temporada o no, y se acerca un poco más la película de Filoni. De Ahsoka sabemos que va a haber segunda temporada, pero no sabremos si habrá más de esas dos temporadas. Y de Andor, o sea, una serie que pudieron haber aprovechado para sacar mínimo unas 5 temporadas, pues bueno, van a ser nada más dos. Porque por alguna razón dijeron, sí, o sea, que la primera temporada sea todo un año de todo un año de eventos, pero que la segunda sea todo 4 años de eventos en una sola temporada. Y es como, ¿por qué? O sea, siento yo que este modelo es bastante raro y no solamente le afecta a Star Wars, como digo, le afecta, ahí tenemos a Marvel, que dejando de un lado lo malas o buenas que pueden llegar a ser sus series, sí es cierto de que, no, o sea, por ejemplo, mucha gente pide una segunda temporada de Moon Knight y no hay o sea, y al parecer creo que ni va a haber, o sea, porque no hay nada confirmado, ni han dado indicios, ni nada de ello. Entonces, pues, ¿qué está pasando ahí, no? O sea, creo yo que sí deberían de hacer series, ya sea live action o animadas, con mínimo unas 5 o 6 temporadas de perdida, ¿no? O sea, de que puedas aprovechar mucho el formato de serie. Pero no sé qué tanto se vaya a hacer realidad esto por cómo está haciendo Bob Iger las cosas. Ya que bueno, desde que regresó Bob Iger como CEO de Disney, pues sí ha dicho varias cosas, entre ellas de que va a dejar de buscarle como aumentar la cantidad de contenido en streaming y buscará aumentarle al contenido en cines, lo cual no es malo, creo yo que, o sea, la verdad, o sea, Bob Iger no me quería muy bien por muchas cosas, la verdad, como en general, los CEOs de las empresas de entretenimiento no me caen, o sea, eso es de ley, pero si algo le podemos recalcar que hizo muy bien es que durante su momento todo lo que sacó casi fue hitazo. O sea, los live action de Disney serán muy malos y lo que sea, pero fueron hitazos. No todas las películas de Marvel serán buenas, pero las que salieron en su momento fueron hitazos. Y las secuelas de Star Wars, o sea, mira, te pueden gustar o no. Pero de que fueron hitazos de taquilla. Entonces, de que el tipo sabe cómo jalar gente al cine y le sabe al negocio, le sabe, digo, tanto así que literalmente Lucas en una entrevista salió a decir de que apoyaba que él siguiera al mando de Disney, porque bueno, hubo un pedo por ahí de que otra persona quería tomar el manto de CEO y eso. Entonces George Lucas fue el que dijo, no, Bob Iger se tiene que quedar porque sabe qué onda con este business. Y sí es cierto, a lo mejor no sabrá qué onda con el cine y el arte, y a lo mejor no tendrá esa parte artística y lo verá todo con números fríos y eso,
Pero eso mismo, de que sepa de números fríos y eso le sabe a vender. Y la verdad, el chiste de ahorita es de saber vender. Y por ejemplo, ahorita Star Wars necesita vender mucho, sobre todo con las películas. Ya es hora de que regrese Star Wars al cine, que lo hará con Mando y Grogu en mayo del 2026. Entonces, pues bueno, ahora sí de que obviamente, pues por un lado está bien, pero sí es cierto que en este lado, pues bueno, veremos que muchas series tendrán, siento yo, cortas temporadas y que a lo mejor será muy difícil de ver algo de que te haga más, ¿no? Por ahí, pues bueno, al parecer se rumorea de que The Acolyte, que es la nueva serie que saldrá en junio, pues tendrá más de las pocas temporadas que nos tienen acostumbrados. Entonces, ojalá sea buena la serie para que sí valga la pena tener varias temporadas de todo de toda esta serie. Pero sí es cierto de que va a ser algo que afecte, a lo mejor en ese sentido de que quiera centrarse mucho más en cine. Aunque a lo mejor también pueda ayudar, ya que a lo mejor eso hará de que si hay las series que estén en la plataforma se concentran más en alargar mucho su historia y de que en verdad cuenten lo que tenga que contar más allá de cerrarse a poquitos capítulos o pocas temporadas que por ejemplo en el caso de The Bad Batch siento yo que le pasó porque pudieron haber contado aunque sea un poco más, no pudieron haber contado un poco más de toda esta historia y creo yo que no sé, siento yo que así debe de haber sido, ¿no? Como que aunque sea una temporada más no hubiera quedado mal, pero pues bueno, ya quedarán decisiones de la compañía y esperemos que no se repita ya en tanto en las series que bueno, le sigan como series, la nueva generación de series de Star Wars y bueno, veremos cómo siguen manteniendo pues la saga, ¿no? Cómo la siguen manejando, digo, por lo que se ve de Acolyte y Skeleton Crew van a ser como las series que se van a quedar para Star Wars y también las cosas como Tales of, así como vemos que tendremos Tales of the Empire y eso, a lo mejor tendremos series de ese mismo estilo, pero bueno, habrá que ver cómo sigue la cosa, ¿no? Y bueno, ya para el final, pues la serie, no me atrevería a decir que es la mejor serie animada de la saga. Creo yo que Clone Wars 2003 o Clone Wars 2008 le superan por mucho todavía. Pero sí es cierto de que es una serie muy buena, tiene muy buena animación, un gran soundtrack y tiene muy buenos momentos y toca temas bastante interesantes y personajes con los que te llegas a encariñar. O sea, podría decir que está, en mi humilde opinión, está arriba de Rebels. O sea, yo creo que pondría a Clone Wars 2003, luego Clone Wars 2008, luego The Bad Batch, y luego Rebels, y hasta el final Resistance. Y pues bueno, por ahí también pondría, no sé, creo yo que entre Clone Wars y The Bad Batch pondría a las de Tales of, bueno, por lo menos la única que hay que es Tales of the Jedi, aunque bueno, ya para cuando salga este episodio estará Tales of the Empire, pero pues cuando lo estoy grabando todavía no ha salido, entonces no sé cómo esté, y también pues lo que son las series de Visions, ¿no? Que son proyectos que me gustan bastante, pero sí es cierto de que la verdad, o sea, no es la mejor de todas, de las animadas, pero tampoco, o sea, es algo muy malo o deficiente. De hecho, tiene mucho potencial y todavía tenía mucho potencial que dar, pero pues bueno, no se le dio completamente. Pero lo que pudo dar, la verdad es que supo sacarle por lo menos buen provecho. No todo, o no el mejor que se pudo haber dado, pero sí es cierto de que salieron cosas buenas. Pero pues bueno, nenes, así que hasta aquí terminamos para este episodio especial de Gamer de 4D Wii U, donde hablamos de The Bad Batch ya en su temporada final de la serie en general. Y pues bueno, así queda la cosa, ¿no? Obviamente, pues en este mes hablaremos de muchas cosas. Por ahí tenemos de Tales of the Empire, que como dije ya cuando estén escuchando esto, es que ya habrá salido la serie. Por lo que bueno, pues obviamente también tendrá su respectivo episodio. También hablaré de la amenaza fantasma que este año cumple 25 años y pues bueno, obviamente pues de hecho voy a ver el reestreno en cines, entonces ya con esta, otra vez verla en cines veré cómo es la experiencia y bueno, pues también hablaremos un poco de cosas curiosas, y mi opinión respecto a esta película un poco controversial de la saga y también tenemos obviamente que para pues siguientes meses tendremos cosas como The Acolyte, que es una serie que honestamente a mí sí me llama mucho la atención, si quiero ver qué hacen con ella y obviamente ya para más a futuro tendremos Mando y Grogu, así que de que hay Star Wars para el rato, hay Star Wars para el rato. Pero pues bueno, así que lo dejamos aquí, nenes. Si les gustó, denle like y por supuesto compártanlo. Cerramos la sesión de la aquelarre de esta ocasión y que la fuerza los acompañe.